de gloria. En esta mañana desde Bogotá, Colombia, saludamos a todos los que nos ven en las naciones de la tierra. Desde Bogotá, Colombia, bendiciones y ese grito de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Celebre su victoria. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Wow, tengo una palabra que el Señor me inquietó. Y es bien tremenda, porque el viernes, los que estuvimos aquí el viernes, estamos manejando unos ciclos, de primera y segunda parte. Entonces el viernes estoy tratando de dar primer parte y segunda parte el domingo, pero el Señor dijo, todos comeremos hoy de la primer parte de nuevo. Así que hoy vamos a entender, más que escuchar un sermón, una predicación, nos vamos a ir con un espíritu activado en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque necesitamos hoy no solo llenarnos de información, sino necesitamos que el Espíritu Santo de Dios opere en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios no es solamente un informador, sino un activador del propósito divino. Y si algo le hemos pedido al Señor, y en estos últimos años, estos 5 años de ministerio que el Señor nos ha permitido estar plantados sobre la tierra aquí en Bogotá, Colombia, lo que hemos hecho es, lo que el Espíritu ha hecho en nosotros es operar Él en nosotros. Y tengo esta palabra de parte de Dios para tu vida, para que tú lo entiendas, tú y yo la entendamos, que Dios opera a veces en los momentos y circunstancias menos esperadas. Ahí es donde se activa el Espíritu Santo de Dios. ¿Está preparado? Aleluya. Amada iglesia, quiero que me acompañe por favor a Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 36. Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 36. La palabra del Señor dice: aconteció a la medianoche que Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. Diga conmigo fuerte: hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Diga conmigo: todos eran muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, y pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo de delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén y amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Señor, hoy quiero no solo predicarles, sino que a través de la predicación se active en nosotros el poder de su Santo Espíritu, porque a veces no entendemos por qué Dios se mueve en las circunstancias más difíciles del ser humano. Hay algo que activa el principio espiritual. Hay algo que tiene que mover la mano de Dios. Hay algo que tiene que mover el poder de su mano, de su principio. Y en la Biblia encontramos, los que leemos la palabra de Dios, creo que absolutamente todos a diario buscamos la palabra de Dios, así sea un versículo, pero no lo devoramos. Y la palabra de Dios encontramos que el Espíritu se activa en los momentos más hostiles o difíciles de la vida del ser humano. La Biblia no mucho, registra momentos de la abundancia o los momentos del máximo confort del ser humano, sino que el Espíritu de Dios comenzó a activarse en determinadas circunstancias, por lo general no muy buenas. Encontramos que Faraón, el pueblo de Israel, había recibido una palabra por parte de su siervo Moisés, y la primera palabra era una palabra de esperanza. Una palabra que decía: he oído el clamor de mis hijos y los voy a sacar de la tierra de esclavitud y los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel.
Eso era una palabra, pero la realidad del pueblo de Israel era otra. La realidad del pueblo de Israel es que estaban en un momento supremamente hostil. Diga conmigo, hostil. Y como siempre voy a la raíz de la palabra y encontré que la palabra hostil traduce, número uno, contrario o enemigo. Una de las cosas que hace que el Espíritu Santo de Dios se active son ambientes contrarios o enemigos. Cuando todos aquí vinimos por primera vez a la iglesia o vinimos por primera vez a los pies de Cristo, no llegamos en nuestro mejor momento, amada iglesia. Tal vez usted, yo o mucha gente que nos ve a través de la pantalla, cuando vino a la iglesia, cuando al fin aceptó una venida a la iglesia y recibió a Cristo en su corazón, es porque su vida estaba sumida, qué sé yo, en desgracia, en una profunda crisis, en un dolor muy grande, en el alcoholismo, en las drogas, y entonces ya nada del mundo natural lo pudo sacar y solo tenía una opción: su momento hostil, entregarlo en las manos del Señor para que Él lo pudiera transformar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra hostilidad, contrario y enemigo fue lo que Dios activó en el pueblo de Israel en tiempos de esclavitud. El pueblo de Israel llevaba 430 años de esclavitud. ¿Y qué es la esclavitud? Un momento hostil. ¿A quién le gustaría estar esclavo? ¿Quién le gusta estar sometido bajo la poderosa mano de un hombre que les castigaba y explotaba su trabajo? ¿Quién le gustaría estar en eso? Esos son momentos hostiles. Pero ¿qué había detrás de la hostilidad del pueblo de Israel? Había una palabra, había una promesa, había un principio por activarse. Cuando leemos esta porción de la Biblia, amada iglesia, escúcheme bien, habían 4 factores que generaban una amplísima o marcadísima hostilidad para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando recibió la palabra, o más bien cuando Dios oyó la palabra y les dijo que los iba a libertar, estaban pasando por un momento hostil y era de esclavitud. Era un ambiente hostil de esclavitud. Diga conmigo, momento hostil de esclavitud. Y hubo una intervención de parte de Dios para decirle al pueblo: tu tiempo hostil de 430 años se va a acabar, pero para ser libre hay que estar ¿qué? Y esclavo es una porción de la hostilidad. Nótese que Dios no se activó cuando el pueblo estaba en su mejor momento económico, en su mejor momento como nación. No estaba en su mejor momento en su economía. Eran esclavos por 430 años y allí el pueblo alzó su voz. Dios oyó su oración y dijo: activaré mi espíritu para libertar a mi pueblo y llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, había un decreto de muerte. Diga conmigo, decreto de muerte. Porque Dios había enviado, escúchame bien, Dios había enviado 10 plagas sobre Egipto. ¿Cuántas? Y 9 de ellas no causaron aparentemente ningún efecto en la vida de Faraón, excepto que decía: y Faraón endurecía cada vez más su corazón para dejar en libertad al pueblo de Israel. 9 plagas. Y todas ellas lo que hacían era endurecer el corazón. Más hostil se colocaba el ambiente. Cuando llegó a la presencia de Faraón, Moisés y Aarón, ellos dijeron: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio en el desierto. Pero como él lo quiso, él dijo: enviaré sobre Faraón y su sistema plagas que conmocionen el sistema. Y vino la plaga número 1 y decía: pero Faraón endurecía su corazón. Plaga número 2, 3, 4, 5. Y todas lo que hacían era colocar el ambiente mucho más hostil y contrario a lo que la palabra decía, una palabra de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios les dijo a través de Moisés, Éxodo 12:7, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas que lo han de comer. Solo algo los podía eximir de la hostilidad al pueblo de Israel, y era la sangre del cordero. Diga conmigo, la sangre del cordero. Entonces, número 1, ¿cuál era el escenario? Esclavitud, momento hostil, ¿verdad? Número 2, un momento de muerte, porque en la plaga número 10, Dios dijo: quitaré la vida de todo primogénito, desde el esclavo hasta que se sienta en su trono, y de todo animal del campo, su primer cría, el hijo mayor de toda familia de Egipto, morirá. Wow, eso es un momento hostil, ¿verdad?
Y entonces, en una noche, mientras ellos participaban, los israelitas, de una cena, la Pascua, pasó el ángel de la muerte y se llevó a todo primogénito, y hubo dolor en la tierra de Egipto. Ahora, yo le decía a las personas en el servicio anterior y el viernes, nótese que Israel, ¿cuántos años llevaba de esclavo? 430 años. 430 años hacíamos el servicio, noches de unción, la cuenta, son 6.1 generaciones plantadas en una tierra. Pero estaban como esclavos, estaban desesperados, pero algo tenían de arraigo a esa tierra. Imagínate, el abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo, todos tuvieron sus hijos, su descendencia, y vieron crecer generaciones tanto israelitas como egipcios. Los que han vivido por años en un barrio, en un sector de la ciudad, y han visto cómo el hijo de la vecina crece, y ese hijo se casó, y ese hijo estudió en la universidad, y tú decías, recuerdo cuando lo veía correr, ahora es un muchacho hecho y derecho. Entonces hay un lazo que te amarra a esa persona, en el sentido que conociste su proceso. Y entonces Dios había hablado la palabra, pero nótese esto, ponme cuidado, imagínate los israelitas, cuando murió el hijo de sus mejores amigos egipcios. Cuando Israel decía, mi amor, sí sabes, la hija de la vecina, el hijo de la vecina se murió anoche. Y entonces fueron a consolarla. ¿Y cómo estaba esa mujer? Bueno, esto tal vez no lo dice la Biblia. Estoy tratando de recrear un poquito el espacio bíblico, no para no salirnos de lo que dice el contexto de la Biblia. Pero imagínate los israelitas cómo debieron sentir la muerte de aquellos que habían conocido como niños, ahora eran grandes y murieron. Eso era un momento hostil, un momento de muerte. La última plaga lo que trajo fue una hostilidad sobre Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese momento de mayor hostilidad, tanto para el pueblo, porque eran esclavos y el corazón de Faraón estaba endurecido, para el pueblo de Egipto, por la muerte de sus primogénitos, están viviendo un momento hostil. Y fue allí donde se activó el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjame explicarte esto de la hostilidad como algo. Iglesia, si nosotros no nos formamos en medio de la hostilidad, Dios no podrá colocar sobre nosotros ese 4x4, ese motor y esas llantas grandes que te van a sacar de cualquier territorio difícil que estamos caminando. Si tú tomas tu auto de familia, con una suspensión baja, y tu carro es de 4 cilindros, y tu carro es un carro 1300, y lo metes por la espesa trocha, y lo metes por la montaña, y lo metes por el fango, ¿qué va a pasar con ese pobre auto? Prepárate para llegar a la casa con tu próximo auto destruido, porque el carro no está capacitado, el carro no está adiestrado para dominar terrenos difíciles. Pero los que se meten al terreno difícil es porque tienen un carro grande, es porque tienen unas llantas enormes, tienen un motor potente, y entonces ese carro le va a dar la garantía que no lo va a dejar a la mitad de un lugar hostil. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia nos tenemos que preparar en un 4x4 espiritual, porque Dios te va a permitir entrar a lugares muchas veces tan hostiles que si no está el espíritu adecuado operando en nosotros, nos vamos a quedar enterrados en medio de ese barro o de ese fango. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pueblo de Israel era un pueblo que estaba adiestrado a lugares hostiles, y el pueblo entendió que cuando más hostil era el momento, más se activaba el poder de Dios sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una porción de la Biblia donde dice, Éxodo capítulo 7, 8 al 13, dice la palabra, en el punto número 3, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dos cosas. Número 1, ¿cuál era el momento hostil del pueblo de Israel? Ya conmigo, un tiempo de esclavitud. Dígalo fuerte, un tiempo de esclavitud. Número 2, un tiempo de muerte para la nación.
Y número 3, un tiempo donde los hechiceros de Faraón aparentemente tenían el mismo poder que los ungidos de Jehová. Uy, ¿qué dijo el pastor ahí? Porque Dios le dice a Faraón, le dice a Moisés y a Aarón: vayan delante del Faraón y díganle: Jehová, el Dios de Israel, yo soy el que soy, te manda a decir que libertes a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio en el desierto y tomen en posesión su tierra. Y entonces Faraón se pararía enfrente de ellos y le diría: demuéstrame algo del poder de su Dios. Yo me imagino, vamos a recrear otro ticitito acá. Yo me imagino a Aarón y Moisés hablando: ¿y qué le demostramos a este tipo que Dios nos ha mandado? Ay, ¿se acuerda que Dios nos dijo que la vara que teníamos en la mano, si la tirábamos al piso, se iba a convertir en culebra? ¡Qué gran milagro! Este tipo va a quedar con la boca abierta. Y entonces llegó Aarón y Moisés y dijeron: así dice el Señor. Tiraron la vara y se convirtió en culebra. Faraón se queda mirando y dice: tráigame a mis hechiceros. Y no solo llegó uno, sino que dice: y varios de sus hechiceros, con varas en la mano, y lo tiraron al suelo, y las varas de todos ellos se convirtieron en culebra. No fue solo uno, Moisés hizo un milagro, esos señores hicieron más, porque todas las varas se convirtieron en culebra. ¿Qué pasó aquí? Ese era un momento supremamente hostil y odioso para el ministerio de Moisés. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero esa persona que te hace la vida a cuadritos, tú dices: ¿por qué sigue prosperando a mayor ritmo que yo, que te busco y que vengo a la iglesia? ¿Por qué ese vecino impío, el que toma licor, esa persona que hace el daño, esa persona que hace tanto mal, a veces pareciera que prosperara más que los hijos de Dios? Y tú dices: y yo te sirvo y yo estoy aquí. Eso se convierte en un momento hostil para la vida del creyente. Y ese fue un momento hostil para la vida, para el ministerio de Moisés y para el ministerio de Aarón. Llegaron a hacer un milagro y los hechiceros terminaron haciendo lo mismo. Bueno, y ¿sabes qué dice al final? Y dice: y no los escuchó como Jehová lo ha dicho, y endureció el corazón. Pero Dios, que había hablado para el pueblo, diga conmigo: libertad. Pero todo lo que estaba pasando alrededor era un ambiente hostil. Pastor, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Lo que te quiero decir es que Dios es especialista en activar su poder y su gloria sobre sus hijos en los peores momentos de hostilidad de su pueblo. Ay, no, esa partecita del tema no me gustó. Yo pensé que Dios me iba a bendecir, yo pensé que Dios me iba a prosperar, iba a vivir una vida totalmente plena. Pero hay una cláusula que Jesús dejó en San Mateo capítulo 16 versículo 33, cuando dice: en el mundo tendréis aflicción. Oh, qué otra parte que no me gusta. Pero ¿acaso yo no me convertía al evangelio de Cristo y se me acababan los problemas? No. Porque Dios es especialista en activarse en momentos de hostilidad para cumplir su palabra. ¿Nos dicen amén? Ya me puso cara de japonés con conjuntivitis. Escúcheme bien. La palabra de Dios dice: te voy a demostrar algo. Pruébeme que lo que usted está diciendo es una verdad bíblicamente. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Ya conmigo, la tierra estaba en caos, y los caos son hostiles. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Escúchame bien. ¿Qué activó el poder de Dios para hacer la creación de la tierra? Una tierra en caos y en hostilidad. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu, ¿el qué? Se movía en medio del qué? Del caos. Oye, te voy a mandar una teológica tremenda. Y no había creado Dios todavía al hombre, por ende el hombre todavía no había pecado, y ya había caos y desorden. Porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue eso? No tengo ni idea, no tengo datos cronológicos. La eternidad dándonos la razón de algo que sucedió.
Y creó Dios los cielos y la tierra. ¿La tierra estaba qué? Desordenada, vacía, estaba en caos. La palabra, cuando tú hablas de la palabra, o cuando tú usas un conector que es la letra I, porque dice creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, escúchame bien.